Así es, entramos en detalle para hablar de educación. Ya les habíamos anunciado al inicio de este Consejo de Redacción que tendremos el tema del Foro Departamental de Educación, Educar para Transformar. Y es por eso que le damos la bienvenida a esta hora de la mañana, 8:39, al secretario de Educación de Antioquia, a Mauricio Alviar Ramírez, y también a un invitado muy especial que lo acompaña y es Francesc Pedró. Él es el director de Estudios Superiores de la UNESCO, que va a estar justamente... Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenido, secretario. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué gusto recibirlo. Buenos días, director, buenos días. Bien puedan. ¿Qué más, secretario? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien puedan. ¿Cómo vamos? Muy Tomen bien, asiento, muchas gracias. Bueno, ya les anunciábamos este Foro Departamental de Educación que es tan importante y sobre todo en estos tiempos donde hay tantos cambios en materia educativa, no solamente en el departamento de Antioquia, sino también en muchas partes del mundo. Comencemos con el secretario de Educación de Antioquia para que nos cuente un poco esta jornada, cómo va a ser y los temas que se van a estar tratando. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, a Sebastián, Catalina, Linda, muchas gracias por el espacio. Sí, hoy tenemos el Foro Educativo Departamental, que si bien es una obligación de ley desarrollar estos foros, pues nos mueve un interés genuino de reflexionar sobre la educación, que como bien sabemos, pues es un pilar fundamental del desarrollo y la calidad de vida. Hoy vamos a tocar fundamentalmente tres temas que son la educación para un mundo digital. Digamos, ese es como el primer gran tema de uno de los conversatorios. El otro tema es la educación y el desarrollo territorial con competitividad. Y un tercer tema que es fundamental, que es la formación de maestros para el mundo de hoy. Digamos que sobre esos tres temas va a girar nuestro foro educativo con un invitado muy especial que es Francesc Pedró. Pues director, aprovechemos entonces que le hace esa antesala y esa bienvenida tan especial para este foro departamental. Usted va a tener una ponencia que tiene un tema fundamental y es tendencias internacionales en la educación, de las políticas a las aulas. Adelantemos un poquito sobre esas tendencias internacionales y cómo se pueden también de pronto enfocar en los cambios que podría tener no solo Antioquia, sino Colombia en materia educativa. Muchas gracias en primer lugar por esta invitación a estar aquí y por supuesto a la Secretaría de Medellín por hacer posible que pueda participar en este foro tan importante. No sé si debería anticipar algunas de las ideas porque creo que el secretario lo que quiere es que la gente vaya al foro, ¿verdad? Un poquito. Muy bien, muy poquito, muy bien. Yo diría que hay como tres grandes preocupaciones actualmente a escala internacional. Por una parte, lo que podríamos denominar el redescubrimiento del alumno. Es decir, intentar comprender mejor no solo cómo son nuestros alumnos de hoy en día, sino también el contexto muy difícil en el que les ha tocado vivir y, por consiguiente, de qué manera la respuesta educativa debe adaptarse a estos nuevos perfiles y a estos nuevos contextos. En segundo lugar, la gran preocupación en todo el mundo es cómo ajustar el currículum, es decir, lo que se enseña y lo que debería aprenderse en las escuelas y en las universidades a la realidad, no solo desde el punto de vista de los mercados laborales, sino también desde el punto de vista de una sociedad cuyos valores se van descomponiendo y que necesitamos rearmar desde esa perspectiva. Y en tercer lugar, y coincido plenamente con la elección del tema que se ha hecho en el foro, lógicamente hoy en día el mundo de la educación escolar sigue siendo un mundo en el cual la presencia del docente, de la docente, es esencial. Todo lo que podamos hacer para garantizar que esa persona no solo es profesionalmente capaz, sino que además es, permítanme que lo diga así, una buena persona, todo esto en el fondo es una inversión para el país, para el futuro. Bueno, ya queda claro que hay un diagnóstico, evidentemente el mundo cambió, se transformó y esto no es ajeno a la educación. Teniendo en cuenta ya ese diagnóstico, ¿cuáles serían esas soluciones? ¿Hacia dónde se apunta precisamente? ¿Cuál va a ser esa ruta de trabajo teniendo en cuenta estas necesidades y también lo que está pasando en el mundo real y cómo los jóvenes ya ven el mundo de una manera distinta? Y ahora el secretario mencionaba algo muy importante en esos tres pilares y es la conectividad, lo virtual, esa relación con el mundo digital. Sí, realmente, pues todos hemos sido testigos, y sobre todo las personas de mi generación, de ese cambio veloz y cada vez más veloz de la tecnología.
Y eso ha llevado a que los jóvenes de esta generación hoy en el mundo estén prefiriendo formación en ciclos cortos, pero a lo largo de la vida. Yo he dicho en muchos espacios que los jóvenes de esta generación sí quieren estudiar, porque también había una idea de que era que no querían estudiar. Yo creo que los jóvenes sí quieren estudiar, quieren adquirir competencias, habilidades, pero lo quieren hacer en campos innovadores, novedosos y en formas flexibles de educación. O sea, eso de 5 semestres, de tantas clases, de ir directamente al aula de clase, ¿podría cambiar? Es decir, como está pensado hoy el mundo, los jóvenes podrían pensar en una universidad, en una carrera profesional no de 5 años, sino de 3, especializaciones más cortas, o incluso cambiar también un poco las carreras. ¿Cómo podría ser eso? Sí, nosotros en Colombia tenemos un sistema que habla de técnicos laborales, técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales universitarios. Pero realmente en el mundo de hoy, para hacerlo un poco más homologable, hablamos de ciclo corto y ciclo largo. Entonces, lo que percibimos es que los jóvenes hoy están prefiriendo formación de ciclo corto, es decir, programas de 1 año, de 2 años, inclusive de cursos cortos, pero de manera permanente y con métodos flexibles como la virtualidad, pero la virtualidad de verdad, no solamente remoto, sincrónico, sino aulas digitales de verdad. Y vemos cómo la matrícula en ese tipo de programas se ha venido incrementando, frente a otra realidad que seguramente Francesc lo sabe mucho mejor que yo. También estamos asistiendo a una transición demográfica en el mundo. La población está envejeciendo y eso también nos pone retos muy grandes en todo el sistema educativo y escolar. En esos retos me surge acá una pregunta, secretario, para el señor Pedro, y tiene que ver con una encuesta que fue publicada, recuerdo, el año anterior, donde se le preguntaba a los jóvenes en América Latina qué querían ser cuando ya fueran pues profesionales, y muchos hablaban de ser youtuber, tiktoker, influencer, y ese asunto incluso lo hemos tratado ya aquí en este Consejo de Redacción. ¿Cómo ve ese panorama realmente en América Latina, en el Caribe? Porque a comparación de otros países, sí los jóvenes están aspirando muchos más a ser médicos, a ser científicos. ¿Qué pasa en esta región que nos importa a nosotros? Bueno, yo quisiera insistir en lo que acaba de decir el señor secretario, porque me parece muy importante. Es decir, creo que los jóvenes están intentando encontrar un espacio en una sociedad que en el fondo, para ellos, no tiene todas las dimensiones clásicas, por ejemplo, de los estudios universitarios, sino que es una sociedad muy marcada y una economía muy marcada por, llamarlo de algún modo, por la inmediatez y por el impacto social, medido, por ejemplo, en, creo que se llama así, likes, ¿verdad? O cualquier expresión que ellos utilicen, ¿verdad? Entonces, creo que esto se ve muy bien reflejado en el caso particular de Colombia. Creo que fue ayer o antes de ayer, leí los resultados de una encuesta en la que se les preguntaba a los jóvenes, entre otras cosas, acerca del valor de una educación universitaria. Y prácticamente 1/3 del total de los encuestados venían a decir que ya no confiaban en la universidad como un camino hacia el futuro. Y eso apunta precisamente a esa demanda de, por una parte, yo diría, de acortar las duraciones de las formaciones y por otra hacerlas también más flexibles. Creo que ese término de flexibilidad es el término que en un contexto de educación a lo largo de la vida serviría, creo yo, para cualquiera de nosotros en esta mesa y para muchas de las personas que nos están escuchando, que dirían, bueno, ahora tengo 35, 40, 45 años, me gustaría volver a estudiar, pero claro, no puedo someterme a una dinámica prácticamente dictatorial, ¿verdad?, de ir cada día a clase. En cambio, una fórmula flexible, eso me iría muy bien, ¿no? Yo creo que ese es realmente el futuro. Y eso sí, nuestras sociedades y nuestras economías no solo necesitan TikTokers, necesitan también gente que esté en las cadenas de producción, diseñando nuevos productos, teniendo en el fondo capacidad de innovar lo que hace este país, lo que produce ese país, ¿no? Y para eso seguimos que tener que invertir mucho más en formaciones en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etcétera. Ese es el futuro. Pues a propósito de estos asuntos, en este foro departamental
quizás se vaya a hablar de un tema que ha sido debate y polémica en los últimos días, y es el uso del celular en las aulas escolares. Y ahora entendiendo pues todo esto de las redes sociales y cómo los jóvenes también se ven acompañados de las redes sociales en su día a día. ¿Qué papel cumple la tecnología específicamente desde estos aparaticos que ya hoy nos facilitan mucho el mundo, pero también sugieren una cantidad de situaciones a las que hay que ponerles atención y cuidado? En el foro departamental, secretario, ¿cómo se va a abordar este tema del celular en las aulas escolares? Bueno, yo creo que la discusión tiene dos enfoques. Uno, definitivamente, es ético y de valores. Estos aparatos, que son muy importantes, hay que saberlos usar, hay que tener criterio para utilizarlos. Y cuando digo ético, es porque se han convertido también en una herramienta de irrespeto al colectivo en un aula de clase. Si yo como profesor estoy frente a un grupo de estudiantes y todos están chateando y mandándose chistes, ese aparato en ese momento no está sirviendo para la formación. Pero si lo usamos como una herramienta de conocimiento, yo creo que puede ser supremamente útil. Ponernos a pelear con estos aparatos no tiene ningún sentido. Y nos vamos a llenar de enemigos en el aula. Entonces hay que hacer un balance. Yo les digo a mis estudiantes, les decía, mientras estemos en la clase haciendo actividades, usando el celular para resolver problemas, perfecto, pero lo que no podemos hacer es que mientras el profesor está hablando o un compañero está haciendo una exposición, todos estamos aquí haciendo chistes y chateando. Eso es lo que no se puede hacer. Pero pelear con la tecnología, yo personalmente creo que no tiene ningún sentido. Director, ¿usted coincide en esa apreciación? Totalmente, o sea, yo no sabría ponerlo con mejores palabras. Quizá para redondear un poco esta perspectiva, creo que en el mundo de hoy, en las escuelas, lo mismo que en las universidades, en primer lugar, hay que aprender sobre la tecnología. Es decir, los jóvenes, por mucho que nos parezca que están todo el día conectados, eso no significa que el uso que hacen sea un uso racional o éticamente aceptable. Alguien tiene que educarles en un uso apropiado y por tanto hay que aprender sobre la tecnología. Pero en segundo lugar, yo creo que es innegable, basta reflexionar sobre cada uno de nosotros cómo sería nuestro trabajo si no tuviéramos esas herramientas, ¿no? Pues ese es el mundo en el que van a trabajar, en el que van a vivir nuestros escolares. Por consiguiente, es importante que aprendan también, no solo sobre la tecnología, sino con la tecnología. ¿En qué medida y cómo? Esto es lo que, como dicen en inglés, el diablo está en los detalles, pero están. Hablábamos ya de los retos de la educación, pero ¿qué relación tiene esto también con el mundo laboral? Es decir, estas modificaciones que se puedan dar en los pensum, en la forma como los estudiantes se preparan, en el tiempo que van a las universidades, ¿qué tanto cambio o impacto tiene sobre el mundo laboral? ¿Las empresas también se tienen que preparar para estos cambios? ¿La industria se tiene que preparar para estos cambios? Por favor, secretario, por favor. No, esa es una pregunta fenomenal y de hecho en los grandes retos que tenemos en Antioquia y en Colombia es precisamente la conexión entre la formación, la adquisición de habilidades, conocimientos, competencias y el desarrollo territorial basado en los sectores productivos. Eso no quiere decir, y ahora Pedro lo señalaba muy importante, de manera muy clara, es que también necesitamos valores, no solamente necesitamos personas productivas que contribuyan a la competitividad del territorio, sino que también tenemos que tener valores, la ética de lo público, el bien común. Pero indudablemente, y ahora que lo veo yo mucho más de cerca en Antioquia, hay una desconexión muy grande entre la formación y el desarrollo del mercado laboral y de los sectores productivos. Ahí necesitamos una articulación muy grande para entender las señales que nos envía el desarrollo territorial y adecuar la formación a esos desarrollos.
En este foro, secretario, como ya lo habíamos anunciado, se va a hablar también de esa formación de los maestros. ¿Cómo estamos acá en el departamento de Antioquia cuando tenemos municipios que, por ejemplo, empezaron el año, algunos no contaban con toda la planta de docentes, en el caso de Ituango, por ejemplo, y otras localidades lejanas en el departamento de Antioquia? ¿Cómo está esa situación para poder trabajar con ellos conjuntamente y llevar a cabo pues esa transformación que se requiere en la educación? Bueno, también excelente tu pregunta, Linda, porque nos ha tocado llegar en una coyuntura muy particular del concurso docente. Antioquia tiene aproximadamente 19.500 maestros, hay 19.500 plazas. Y nosotros llegamos en un concurso que inició desde el año pasado para 4.500 plazas que salieron a concurso en Antioquia. Entonces ha sido esta etapa muy compleja porque tenemos muchos casos de maestros que ganan el concurso pero no quieren ir a las localidades. Entonces es una tarea de todos los días insistir en que acepten el nombramiento, vayan a las sedes educativas y en eso estamos, tratando de estabilizar esa planta. Esa es la primera tarea, estabilizar la planta docente. Luego viene, digamos, el tema más bonito y más retador, que es precisamente lo que tiene que ver con la formación de los docentes, con mejorar sus capacidades, sus incentivos para que hagan la tarea de la mejor manera, no solamente en los temas pedagógicos y didácticos que son fundamentales, sino también en los temas disciplinares. Nosotros tenemos que reconocer en Antioquia el otro gran reto, la prioridad hoy es mejorar la calidad de la educación. No nos va bien en las pruebas saber, 11, y en las internacionales menos. Entonces Antioquia ahí tiene un rezago que nos obliga a trabajar en estimular a los maestros a que se capaciten, a ofrecerles muchas áreas de mejora para ver si logramos que Antioquia recupere el camino y logre llegar siquiera a los promedios nacionales en las pruebas Saber 11. Una última pregunta tal vez para el doctor Pedro que nos ayude a resolver en esa misma línea de los docentes. Ya hablábamos de esos retos. ¿Cuáles son los retos entonces para los docentes? El secretario nos hablaba de lo que tiene que ver en esas garantías para ellos, pero hablemos desde el punto de vista de cómo los docentes también tienen que cambiar el chip para volverse atractivos para estas nuevas generaciones. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso es extremadamente difícil, porque los docentes han sido formados en un contexto que era totalmente distinto al que hoy tienen en las aulas, ¿no? Entonces, hay una frontera muy, muy tenue entre enseñar pensando en cómo puedes ayudar a perfiles de alumnos que tienen necesidades y expectativas distintas y lo que llamamos edutainment, es decir, dedicarse prácticamente a divertir a los alumnos, ¿no? Hay una frontera muy tenue y creo que es importante recordar que un buen docente es una persona especializada, entre otras cosas, en la didáctica de una determinada área disciplinar o a veces incluso de una específica disciplina, ¿no? En ese contexto necesitamos efectivamente promover no solo que los niveles de los docentes en términos de competencias profesionales aumenten, sino que necesitamos destilar el virus de la innovación. Es decir, que encuentren y compartan entre ellos caminos innovadores que permitan atender precisamente a sus estudiantes que, por cierto, en la universidad, desde la pandemia, cada vez atienden menos. No solo van menos a clase, sino que probablemente se despistan con mayor facilidad, exactamente. Entonces, en ese contexto, creo que ser docente es extremadamente más complejo de lo que era una generación atrás. Y por eso es importante que las administraciones y las facultades acompañen a los docentes en este proceso de redescubrimiento del alumno. Secretario, ya para redondear, hablemos del foro departamental, en dónde va a ser, a qué hora van a asistir maestros, maestras, pero también directivos, alumnos, padres de familia. Cuéntenos un poquito sobre esta convocatoria que se hace para el día de hoy. Sí, el foro es un espacio completamente abierto, va a ser a las 8 de la mañana en el auditorio de la Universidad CES.
Hasta el momento tenemos un registro de unas 400 personas en el lugar, pero también se va a hacer una transmisión en directo por el canal YouTube de la Secretaría de Educación para todas aquellas personas de la comunidad educativa y la comunidad en general que quieran participar, lo pueden hacer también de forma virtual. Pues al secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alvear, también al director de Educación Superior o de Estudios Superiores de la UNESCO para América Latina, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un tema muy interesante, ojalá luego tuviéramos más tiempo para conversar más de esa transformación en la educación. Es momento de una pausa muy cortica, ya volvemos con mucho más de Consejo de Redacción.